Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, son las 8 de la mañana con 38 minutos y como habíamos adelantado ya estamos en nuestro panel de conversación. Está con nosotros Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Montserrat? Buenos días. Buen día, Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien, regresando acá de este parón que tuvimos por Fiestas Patrias. Ahí nos dividimos como equipo, pero ya estamos totalmente completos para enfrentar esta ya última parte del año, porque de aquí ya a Año Nuevo no es nada prácticamente. Ya se acabó el año, dicen algunos, cuando pasa el 18, pero todavía hay cosas importantes que definirse. Y precisamente de esas cosas vamos a conversar con nuestros siguientes invitados. En primer lugar, presentamos a la ex seremi de gobierno de la región del Biobío, ex secretaria general también de Bópoli, Francesca Parodi. ¿Qué tal, Francesca? Buenos días. Hola, muy buenos días, Claudio, Montserrat y Jorge. Y por supuesto también al abogado, economista, exministro Jorge Arrate. ¿Cómo le va, Jorge? Buenos días también. No lo escucho, don Jorge. Vamos a ver si es que algo que está pasando con nosotros o con usted. Parece que usted está muteado, don Jorge. Me dicen por interno, para ver si es que ahí lo escuchamos. Usted hable nomás. Siempre me la pata con esto. Ahí sí se escucha perfecto, don Jorge. Buenos días. Buenos días. Sí, pues bueno, hartas cosas que definirse, como decía Claudio, ni siquiera este último trimestre, sino que esta última semana ya Ujú. se va a presentar el presupuesto. También vamos a tener novedades respecto del veto sobre la ley de usurpaciones que va a generar harto que hablar, y también el proceso constitucional, que es donde quisiéramos partir, porque la próxima semana, ya si no me equivoco, se entrega el texto a los expertos. El 4 entiendo que se termina la votación en el Pleno. Hoy día se va a revisar el capítulo cuarto de la Constitución con las enmiendas respectivas. Entiendo que dentro de las que se van a votar hoy van a estar las relativas a la disminución del número de parlamentarios, ¿no? Eso es uno de los aspectos que se están revisando por estos días, pero quiero partir con algo más general, Francesca, sobre el proceso, las críticas que ha tenido. Una de las más, no voy a decir férreas opositoras, pero va encaminada para allá, desde la vereda de la oposición ha sido Evelyn Matei. Ayer en Tolerancia Cero también lo hizo en una entrevista en un diario. Fue muy categórica en que esto no, así como va encaminado, no tiene ninguna posibilidad de aprobarse. Dijo que esto tenía que acercarse lo más posible al texto de los expertos, lo que se ve poco viable por cómo se ha estado dando el debate. Desde el punto de vista ya más del análisis general, Francesca, ¿cómo ves que va encaminado este proceso? Yo he visto varios integrantes de tu partido ser muy críticos, Hernán Larraimate, por ejemplo, Ignacio Briones, ¿no? Han sido, bueno, y Gloria Hood también se ha ido desmarcando de algunas votaciones ahí en el Consejo. ¿Cuál es tu mirada más general respecto de cómo va avanzando el proceso? Sí, a ver, yo creo que aprendimos muy poco del proceso anterior. Creo que se están cometiendo los mismos errores que en el proceso anterior, de creer que estas mayorías circunstanciales electorales terminan imponiendo una visión más bien ideologizada de lo que es la Constitución por sobre de lo que debería ser, que es un texto en el cual nos pongamos de acuerdo, independiente de nuestras diferencias políticas evidentes, y no intentar llevarse un poco la pelota para la casa, que fue lo que pasó en la primera convención y que lamentablemente hemos visto ciertos rasgos de querer hacerlo también con esta Constitución, ¿eh? Y yo creo que mientras más amplio sea el acuerdo, más posibilidades tiene este texto de poder flotar en el plebiscito de salida. Pero he visto poca voluntad, ¿eh? Por parte, en este caso, de los que tienen la mayoría, de poder entender de que no es un texto para ellos, sino que es un texto para todos. Y eso creo que lamentablemente, y lo digo no solamente desde el punto de vista del proceso en sí mismo, sino que desde el episodio constitucional, para mí es muy importante que se pueda cerrar, ¿eh? Yo soy una persona que siempre creí en una nueva constitución, vengo de la prueba de entrada del primer proceso, entonces creo que es necesario poder cerrarlo. Ahora, todavía queda una semana que es clave, con todo, se va a hablar, creo que todo el tema del tema político, que quizás no tiene tanto interés público como podrían tener otras enmiendas que son un poco más polémicas con respecto a temas como las tradiciones chilenas, la cueca, el rodeo o el aborto, que tuvieron más cobertura mediática. Pero creo que todavía se puede lograr conversar, y también el tema que van a hacer los expertos. Yo coincido ahí en la crítica al proceso,
creo que estamos cometiendo los mismos errores, pero al revés, es decir, ahora los que fueron callados en la Convención 1 están callando a los que llevaron un poco más la batuta en la Convención anterior. Pero coincido que creo que mientras más amplio sea el acuerdo, más posibilidades tiene de flotar. Y eso, ahí vamos a ver también el trabajo que van a realizar los expertos. Yo no me posicionaría todavía en una posición concreta con respecto al texto, de si me gusta más o me gusta menos, porque creo que todavía hay paño por cortar. Y espero que ese paño se corte de buena manera desde un acuerdo político, ojalá de los sectores más de izquierda también, incorporando también los sectores más de derecha. Ahora, Jorge, hablando en términos futbolísticos, como dice Francesca, todavía queda tiempo, pero no se ve mucho que se pueda dar vuelta a este partido, ¿o usted cree que sí? No, yo creo que no. Yo creo, soy bastante pesimista en términos de que la actual composición del Consejo Constitucional permita alcanzar una constitución que tenga características más bien, digamos, neutrales, lo que algunos han llamado una constitución habilitante, que permita en el curso de su vigencia impulsar determinados debates y eventualmente cambios. Yo creo que esa puerta yo la veo muy cerrada. Eh, la verdad es que nunca he sido muy optimista, para ser sincero, y mi inclinación es a votar en contra. No obstante que yo soy miembro de una organización política, de plataforma socialista, y somos miembros del Frente Amplio, y esperaré lo que sea la resolución colectiva para definir mi voto. Sí, ahora, Francesca, respecto de Chile Vamos, que se ha comentado bastante las últimas semanas, ha habido ahí algunas pequeñas pugnas, incluso con republicanos al interior del Consejo. ¿Cuál es tu mirada sobre la manera en que se está conduciendo la coalición en el Consejo? Si lo llevamos a lo que pasó en el primer proceso, se asemeja quizás un poco a lo que ocurrió con el colectivo socialista, ¿no? Que mucho se le criticaba que ellos votaban algunos artículos con la izquierda y no habilitaban quizás un diálogo, ¿no? con otros sectores. Ahora quizás se está replicando un poco eso, pero con Chile Vamos, salvo algunas excepciones. Salió en la prensa la semana pasada, por ejemplo, se filtró este llamado telefónico de José Antonio Kast a Germán Becker, a quien entrevistamos hace algunas semanas acá, y él tenía una posición muy distinta a la que se ha demostrado finalmente en las votaciones, ¿no? ¿Cómo ves eso? Está muy tensionado, pareciera tironeado Chile Vamos por republicanos, y eso, bueno, tiene evidentemente sus consecuencias. No sé cuál es el cálculo y la estrategia que se estará haciendo. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Lo que pasa es que yo creo que la composición finalmente de este Consejo Constitucional, a diferencia del primero, deja a Chile Vamos las posiciones más de centro. Si es que lo viéramos en binario, tenemos un republicano que se nos tiende a ir muy a la derecha, y tenemos también el sector más de Frente Amplio con el socialismo democrático, perdón, sí, con el Partido Socialista más hacia la izquierda, y finalmente todo el centro izquierda desaparece de la composición, en este caso ideológica, de cómo quedó constituido el Consejo. Y claro, tiene una misión compleja Chile Vamos, porque si bien hay cosas que compartimos con sectores o enmiendas que podemos compartir con republicanos porque creemos que mejoran el texto de los expertos, también tenemos cosas en las que no estamos de acuerdo. Y ahí también yo creo que particularmente mi partido, en este caso con un aporte bien mínimo, porque efectivamente solamente tenemos una sola consejera, que yo creo que es Gloria Hood, que yo creo que ha votado bastante a conciencia con aquellas cosas que cree que deben estar en una constitución y cosas que cree que no deben estar en la constitución, o que no está de acuerdo tampoco con las enmiendas presentadas. Pero claro, tienes otros sectores como puede ser la UDI y Renovación Nacional, que muchas veces incluso han dividido votos. Entonces yo creo que esa disciplina partidaria creo que se ha visto poco reflejada del Consejo en sí mismo. Entonces creo que hay visiones encontradas dentro de los partidos de Chile Vamos, ¿eh? Pero yo personalmente creo que
desde mi sector particular, que es Evópolis, yo creo que se ha hecho un voto bastante en conciencia con respecto a poder tender esos puentes, a poder conversar con los sectores más de izquierda, entendiendo que si las izquierdas representadas en el Consejo Constitucional no podemos incluir eso, yo creo que va a ser un fracaso. Yo no tiendo a ser tan pesimista como Jorge todavía, pero creo que todavía se pueden hacer esos diálogos, esas conversaciones, y también lo que van a hacer los expertos que vienen ahora a continuación, que recordemos que esto todavía tiene más fases. Entonces, eh, creo que no había una estrategia tan en conjunto con Chile Vamos. Creo que los partidos han jugado más la personal, y creo que dentro de los partidos también hay personas que han jugado posiciones más personales. Si eso significa de que no vamos a tener la posibilidad de poder tender esos puentes, yo vuelvo a resaltar el rol que ha tenido Gloria, que creo que sí ha intentado tener esas conversaciones con sectores más de izquierda, o entender de que si esto excluye a la izquierda, no tiene ninguna capacidad de poder triunfar en el plebiscito de salida. Porque algo que yo creo que enredó un poco a todo esto es entender de que Chile se volvió rápidamente republicano, y toda la gente quería que el Partido Republicano tenía que tener la llave. Yo creo que eso es un error de lectura también de la elección en sí misma. Yo creo que Republicanos terminó capitalizando un voto en rechazo a la seguridad, o a las políticas de seguridad, o incluso al presidente Gabriel Boric. Entonces, entender eso con otra lectura, creo que equivocarse, y creo que es también tener un poco de soberbia con respecto a las diferentes posiciones ideológicas representadas en el Consejo. Ujú. Ahora, Jorge, efectivamente esa lectura, ¿no? Que se ha hablado tanto, se hizo o se ha hecho, al parecer, por parte de la bancada del Partido Republicano respecto de lo que fueron las elecciones de consejeros constitucional, es algo que, por lo menos a la luz de las declaraciones que hemos escuchado de sus distintos representantes, está metido. Es como la idea que está detrás de las acciones que ha tenido el Partido Republicano durante el último tiempo. Entonces, es muy difícil que eso se pueda cambiar de aquí a un par de semanas, que es lo que queda para finalmente sellar el trabajo del Consejo Constitucional. ¿Qué queda entonces? Porque menciona Francesca la comisión experta, el rol que puede jugar respecto de quizás, no sé si es vetar la palabra, pero quizás objetar algunos de, La de los comisión mixta. planteamientos, la Sí. comisión, para que se vayan finalmente a una comisión mixta, que supuestamente es lo que podría pasar. Pero efectivamente ahí tampoco se ve mucho cambio. Si llegamos a una suerte de consenso de que hasta ahora las cosas no han salido bien, ¿a quién lo podemos atribuir? ¿A la elección? ¿Al rol que juega el Partido Republicano? ¿Al acuerdo en sí? Porque hay quienes plantean que efectivamente lo que hemos visto durante este último tiempo es que los acuerdos políticos que se alcanzaron para viabilizar estos procesos constitucionales no fueron buenos. No fue bueno el que viabilizó la Convención Constitucional, y al parecer este tampoco lo está haciendo. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene? Mira, yo creo que hemos vivido un tiempo político lleno de sorpresas, diría yo, porque los hechos han superado las capacidades interpretativas y las capacidades de proyección de los sectores políticos. Esto ocurrió desde el comienzo de este proceso, que ha sido largo. Bueno, llevamos algunos 20 o 25 años hablando de la necesidad de una nueva constitución que se dicte democráticamente a través de órganos electos democráticamente, fundados en la soberanía popular. Ahora, la primera elección que dio lugar a la convención anterior fue una elección en que se permitió que los independientes pudieran aglomerarse en listas, y de esa manera la lista del pueblo sacó una alta representación. Yo creo que esta fue una sorpresa que no se calculaba. El, 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 los partidos políticos, todos, ¿no? Yo creo que quedaron sorprendidos de que esa posibilidad que se abrió en las normas para la convención constituyente pudiera dar lugar a una suerte de eclosión, como fue la de la denominada lista del pueblo, que tenía una cierta heterogeneidad, pero no se supo interpretar bien por qué esto había ocurrido, cómo había ocurrido. Uno podía decir es un rechazo a los partidos,
es la valorización de la condición de independiente, es un rechazo a los últimos gobiernos o a este gobierno, en fin. En todo caso, fue un hecho que no estaba en la expectativa de la conducción política del país. Luego se cursó la convención anterior con una serie de limitaciones que ya se han discutido. Yo quiero decir que yo tengo un aprecio por el trabajo que hicieron los convencionales y que tengo un aprecio también por los contenidos fundamentales del texto que finalmente se rechazó con un 62% en contra en el plebiscito. Pero entiendo que, mirado retrospectivamente, lo que se cursó allí fue una especie de de intercambios de posiciones que eran más bien cerradas. Entonces los grupos más identitarios tenían un paquete de propuestas y ese paquete de propuestas fue aprobado por las representaciones más de los partidos políticos, pero a cambio de que esos grupos identitarios aprobaran también contenidos que los partidos políticos impulsaban. Un mal procedimiento. Y finalmente el resultado, que también sorprendió, yo creo que a todos, fue el rechazo de esa constitución. Yo pienso que no debió convocarse de inmediato a a un nuevo evento constitucional. Yo creo que ese es un error en el que participaron las fuerzas que apoyamos al gobierno, y que fue un error porque no había una clara interpretación de lo que estaba pasando. No, yo creo que todavía no comprendemos bien hacia dónde ha ido evolucionando la sensibilidad y el pensamiento de la gran mayoría de los chilenos, ¿no? Que se expresa en estas votaciones, yo diría, irregulares, en que ocurren acontecimientos que son inesperados y que por lo tanto demuestran la incapacidad de proyección de la llamada, denominada, a mí el término nunca me ha gustado, pero lo usa todo el mundo, denominada clase política. Entonces yo creo que fue un error ese acuerdo que tú mencionas, Claudio. Debimos haber esperado más tiempo a que las aguas se calmaran, a que hubiera un debate más a fondo, a que se levantaran nuevas miradas, pero no. Pocos meses después nos encontramos de nuevo en una elección y ahora en un proceso que a mi juicio es muy amarrado. Este proceso que estamos viviendo es un proceso que está amarrado de principio a fin, desde los bordes hasta luego, por ejemplo, el mecanismo de elección de los comisionados. Ese mecanismo de elección es el del Senado, 50, y se elige exactamente igual que el Senado, lo que implica desde ya un sesgo a favor de regiones que son más pequeñas y donde la derecha en general tiene una mayor fuerza. En fin, no lateo más para señalar lo que a mi juicio son errores. Ahora estamos próximos a enfrentar un nuevo error. Resulta que hay un momento en este proceso constitucional en que los expertos se transforman en constituyentes. Son como mariposas nocturnas, son como libélulas, ¿no? Que están en el capullo de experto y de repente echan a volar. Entonces vamos a tener ahora una comisión mixta con 6 expertos y 6 comisionados en que van a valer lo mismo, en que esos 12 valen lo mismo y por lo tanto se está asimilando a la posición de electos a personas que fueron designadas. En fin, a mí no me ha gustado este proceso, lo digo más allá de que se pueda pensar que esto influye en mi pesimismo, pero es así, no me ha gustado desde el comienzo y efectivamente yo creo que como dices, Claudio, las posibilidades de que haya
cambio en el curso que ha tomado este proceso son muy pocas. Sí, porque además no se ve ninguna disposición de quienes tienen el sartén por el mango en el Consejo. Escuchaba ayer, por ejemplo, a la presidenta del Consejo, Beatriz Evia, y ella no hacía ninguna autocrítica. Según sus palabras, muchas de las enmiendas republicanas están sintonizando con la mayoría de la ciudadanía y ella se amparaba mucho en eso. Mencionaba el tema, por ejemplo, de las contribuciones, entre otras. Pero lo cierto, Francesca, es que las encuestas ya a menos de 3 meses del plebiscito están dando cuenta de una, no sé si es desafección, desinterés o ya abiertamente rechazo respecto de este proceso y del texto que ya se está conformando. La CADEM, la última, da cuenta de un 59% que votaría en contra, mientras que solo un 21% lo haría a favor. Esto a muy poquito tiempo del plebiscito, pareciera que fuera más, pero en realidad quedan menos de 3 meses, y si uno lo compara con el proceso anterior, las encuestas en ese sentido no se equivocaron tanto, quizás sí en los números, pero no en el resultado, ¿no? ¿Cómo ves eso y las responsabilidades o las consecuencias que podría tener, por ejemplo, para quienes están al mando ahora del proceso, en caso que este fracase? Lo pregunto porque en republicanos existe una posición media oscilante de, bueno, si es que esto resulta mal, no tenemos problema con llamar a votar en contra, ¿no? Pese a que ellos han sido los artífices de la mayoría de los cambios. Y por otro lado, se han visto voces, por ejemplo, de Chile Vamos, el diputado Chalper en entrevista ayer en La Tercera, que decía, bueno, si es que este proceso fracasa, toda la clase política, el término que no le gusta a Jorge, se va a ver afectada. Lo cierto es que en el proceso anterior, quienes la mayoría fueron los que se vieron perjudicados, ¿no? En todo aspecto. Por lo tanto, uno podría colegir que eso se aplicaría en este caso también. ¿Cómo ves ese escenario para Chile, vamos, para las derechas, en caso que esto se rechace? Sí, muy brevemente hemos tratado a lo que decía Jorge. Independiente de que quizá el acuerdo puede ser imperfecto, en ese acuerdo participó toda la clase política, nuevamente mencionando el concepto, independiente de republicanos, que por cierto se levantó. A mí me tocó trabajar en esa mesa en las primeras reuniones porque estaba todavía en la Secretaría General del partido, y la verdad es que el ambiente era muy de hay que sacar esto adelante, ¿ah? Independiente el tiempo, claro. Hacer, obviamente, todas las fuerzas del rechazo, del apruebo, en la pasada, claro, vieron resultados electorales al poco tiempo, dando vuelta un poco el episodio. A mí me parece paradójico que dirija Republicanos este proceso cuando Republicanos no quiere una nueva constitución, nunca la ha querido. Pero bueno, independiente de eso. Y la comisión de expertos, claro, que son personas, claro, puestas ahí por los partidos políticos, que tienen, a su vez tienen la representación popular proporcional que tienen también electoralmente. Tuvo un acuerdo transversal de todos los partidos políticos. Esa comisión de expertos, ese texto está firmado por todo el espectro político, ¿ah? Entonces yo creo que ahí también, y eso también te demuestra que de alguna manera es posible, entre las diferencias políticas que puede tener el Partido Comunista con Republicano, no digo que yo no las tenga con Republicano o con el Partido Comunista, pero para ponértelo en binario, de que se puede hacer un texto en conjunto. Y yo creo que eso es lo positivo. Efectivamente, las encuestas, a diferencia de la pasada, la vez pasada las encuestas le dan mucha aprobación al texto, antes de escribirse, antes obviamente todo lo que fuimos viviendo. Yo creo que por ahí por marzo se dio vuelta a las encuestas y empezó a ganar el rechazo por sobre la prueba en el proceso pasado. En este caso, esta constitución siempre ha estado rechazada, digamos, en la opinión pública o en las encuestas. Y creo que si no somos capaces de sacar un texto, y también hablando de la academia, la primera opción para poder aprobar este texto creo que era la estabilidad que le da al país. La segunda, que me parece la más relevante, es que nazca de un gran acuerdo político. Y ahí yo creo también que los que tienen en este caso la batuta, que es el Partido Republicano, que he visto algunos atisbos también de poder retroceder en algunas cosas, recordemos el tema del rodeo y de la cueca, y otras cosas que ha dicho que iba a presentar, como por ejemplo temas más ligados al aborto, que se ha terminado retractando. Entonces,
Yo tiendo a pensar en positivo y creo que el fracaso no es del Partido Republicano, creo que el fracaso de esta convención es de toda la clase política, porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo en algo que yo creo que hoy día a la gente no le importa mucho, eso es bastante evidente, pero que es muy necesario cerrar este capítulo constitucional, no en falso como lo cerramos la vez pasada. Entonces, tiendo a pensar en positivo y tiendo a pensar también que tiene que haber mucha generosidad política, porque el fracaso no es solamente del Partido Republicano, sino que creo que es de toda la clase política en general. Ujú. Mira, Bueno, ¿me permite? don Jorge, lo que pasa, sí, es a que lo que para dice, que esté y haga el comentario lo más tranquilamente posible, que nos pasaba un poquito del tiempo de la pausa. Tenemos que bueno, ir a una breve muy pausa, bien, son tan solo unos segundos y a la vuelta, por supuesto, va a tener usted ok, la con los palabra, don caros Jorge. café. 9:04, ya regresamos acá a Radio Análisis. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, son las 9 de la mañana con 7 minutos. Estamos en nuestro panel de conversación junto a Montserrat Rolano, a Francesca Parodi, a Jorge Arrate y precisamente había quedado pendiente, Jorge, la palabra para usted antes de la pausa respecto de lo que comentaba Francesca, también lo que consultaba Montserrat a propósito del trabajo del Consejo Constitucional. Mira, yo estoy en lo central de acuerdo con lo que ha planteado Francesca, en el sentido que el fracaso de este proceso en sus distintas etapas tiene que ver con lo que es la conducta, la conformación, la inserción ciudadana, la aceptación ciudadana que tiene hoy día la clase política, que tienen los políticos, que tienen los partidos. En todas las encuestas es sistemático que los partidos políticos son, me parece que la institución que tiene menor confianza o menor aprecio de parte de los ciudadanos. Yo creo que el Congreso es otra, el que tiene también un bajísimo nivel de consideración en el criterio de la ciudadanía. Y esto lo que revela es una crisis política mayor, que solo puede ser superada a través de una modificación al modelo de convivencia, no solo en sus aspectos políticos, sino también en sus aspectos sociales y económicos, que implique una sociedad que está fundada en razones distintas las que fundan a esta actual, que es una sociedad básicamente fundada sobre la base de la razón mercantil, de la razón del mercado, de la razón del dinero, del capital. Bueno, pero no me voy a extender en ese punto. Es evidente que la clase política ha estado desafiada, está desafiada y que las soluciones que ha ido adoptando, ese es mi punto, han sido equivocadas. Han sido equivocadas. Fue forzada a aceptar un proceso constituyente. Luego, en ese proceso constituyente tuvo el acierto de abrir un espacio para que participaran independientes que representaban en su gran mayoría organizaciones sociales, agrupaciones sociales. Yo recuerdo la primera convención, había mucha gente que eh, provenía de organizaciones medioambientales de regiones, que provenía de sindicatos, que provenía de organizaciones culturales de regiones, toda una vida social que existe en nuestro país y que simplemente está borrada por el sistema político. Fue un acierto, pero ese acierto incomodó a todos y al final se trató de transformar a quienes provenían de esta vertiente en los responsables de un supuesto desorden, de los errores de la convención. ¿Y qué es lo que se hizo la clase política? Los borró. Dijo, estos son un problema. No les vamos a volver a dar espacio para que estén presentes allí. Los que quieran estar presentes tienen que alinearse en los partidos. Y una vez más, el sistema político manejado por la clase política se impuso al vigor, a la potencia de la vivencia social, de la sociedad, en sus distintas expresiones. Si hay mucha gente, todos lo sabemos en Chile, que no quiere participar en partidos políticos, y sin embargo participa en organizaciones sociales, y esa gente, ¿por qué no va a estar representada
en un proceso constituyente. Se les suprimió y se hizo este esquema acelerado. Hay que cerrar esto, decía comentaba Francisca, que había escuchado decir, hay que cerrar, esto tiene que cerrarse, es casi obligatorio. Claro, tiene que cerrarse porque la clase política estaba una vez más amenazada por un acontecimiento que no sabía manejar. Y el resultado es este acuerdo, el resultado es ya no me acuerdo si se llama comisión, consejo constituyente o constitucional, ese es el resultado. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo no lo sé, yo creo que están abiertas distintas posibilidades, aunque con bajo porcentaje. No creo yo una reacción a estas alturas que permita el alcanzar un acuerdo sobre la base de una constitución habilitante que respete las cuestiones fundamentales que se han ido incorporando en la vida política y social de los chilenos y que son importantes en materia de derechos humanos, en materia de género, en materia de recursos naturales. Por ejemplo, hay una pregunta que yo no he escuchado por ahí. ¿Qué va a pasar con el litio en esta nueva constitución? Dejo planteada la pregunta, porque nadie ha hablado de esto. Y yo entiendo que en esta constitución se ha votado que todo sea concesionable. El mar, las arenas, las montañas, los recursos naturales, todo es concesionable. Luego, la política nacional del litio que se ha planteado con bombos y platillos, yo no sé qué va a pasar si esta constitución llegara a aprobarse. Posibilidades de que se apruebe, yo no me atrevo a negarlas. Las encuestas cambian y las encuestas se van ajustando. Mi prognosis es que estas encuestas, sobre todo la encuesta semanal que nos llega todos los lunes en la mañana, va a ir modificándose y va a comenzar a crecer el apruebo. De modo que cuando llegue la elección, el apruebo va a estar en una curva ascendente y con pujanza. Esa es la impresión que yo tengo. Pero bueno, puedo obviamente equivocarme. Me he equivocado muchas veces. Bueno, Eso sí, era lo que... efectivamente, Jorge tiene un punto, porque hay algunos temas bien populares, hay algunos que dicen populistas que están incorporados en este texto, como la expulsión inmediata de inmigrantes irregulares, por ejemplo, el tema de las contribuciones, etcétera, que ya hemos visto cómo desde algunos medios de comunicación se les ha tratado de dar visibilidad. Vamos a ver qué pasa con eso, con las votaciones que se dan en el Pleno durante esta semana, pero los quiero llevar a otro tema totalmente distinto, y es un debate que instaló el expresidente Piñera hace algunos días en una entrevista con una radio argentina, hablando que él había sido víctima, o su gobierno había sido víctima de un golpe de Estado no tradicional. Bueno, eso generó una serie de reacciones, muchas de ellas en contra, ¿no? Precisando el concepto. Ayer lo hacía, por ejemplo, la ministra del Interior. Y entró al debate también un personaje que no ha estado exento de críticas. El exdirector del INDH, Sergio Mico, quien de alguna manera le dio la razón al expresidente Piñera. Voy a citar textual lo que él escribió a través de su cuenta de Twitter, de X, ¿no? Él dijo: a partir del 18 de octubre, ciertos actores políticos y sociales, a través de acciones directas, rápidas y violentas, quisieron apoderarse del gobierno. Eso técnicamente es un intento de golpe de Estado, dijo Mico, generando también una serie de reacciones. Hay que recordar que Sergio Mico también es cientista político, ¿no? Pero bueno, Francesca, ¿cuál es tu posición al respecto? Porque una cosa es la precisión de los términos, ¿no? Y otra es toda la connotación que trae el hecho de hablar de un golpe de Estado no tradicional, o un intento de golpe de Estado, para la historia que tiene nuestro país. Y por otro lado, llama la atención el cambio de postura que ha tenido el expresidente, porque él mismo hace no mucho hablaba en términos muy distintos, ¿no? Están los tweets, están la prensa, ¿no? De esa época donde él, no hace tanto tiempo, estamos hablando hace 4 años,
donde él incluso celebraba las manifestaciones, la más masiva que fue el 25 de octubre. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, Montserrat, si me permites, muy brevemente de lo que dijo Jorge anteriormente. Sí, claro. Yo no tengo esa romantización que tiene Jorge con la lista del pueblo, ¿ah? Porque creo que independientes, o sea, haber incluido independientes creo que se podría haber hecho de mejor manera, pero creo que no eran tan independientes en el sentido de... ¿Qué entendemos por un independiente? Una persona no militante de un partido. Claro, efectivamente eran personas que no militaban en un partido político, pero la heterogeneidad en la lista del pueblo fue algo que también complicó la conducción. Recordemos que la lista del pueblo como bancada duró muy poquito, ¿ah? Se empezaron rápidamente a retirar porque no había una línea común que los uniera. Entonces, yo creo que eso también fue un problema la vez pasada y también lo cosista, que muchas veces, que no se tome como una mala palabra, quiero decir, cuando uno va solamente con una intención a una constitución, va a intentar tener la inclusión de esas temáticas de manera quizás muchas veces no constitucional, porque muchas de las cosas que plantea la lista del pueblo son muy legítimas, pero son más materia de ley que materia constitucional. Y yo creo que ahí fue un poco el problema que tuvo la convención pasada, aparte obviamente de los escándalos, pero que finalmente terminó siendo un receptor de todas las inquietudes que habían dentro de la convención, más allá de lo que es realmente una constitución. Y yo creo que eso fue un problema bastante grande. Con respecto a lo dicho del presidente Piñera, a ver, obviamente hablar de golpe de Estado a los pocos días de estar conmemorando los 50 años de las atrocidades que pasaron el 11 de septiembre del 73 puede ser una palabra poco afortunada, pero entiendo el sentido de que era finalmente que hubo un intento de quiebra en la institucionalidad y ahí también el propio presidente Boric ha sido crítico con respecto también al rol que tuvieron ellos como propia oposición, en este caso, en ese momento del presidente Piñera, de finalmente cómo se intentó desestabilizar, incluso pidiendo la renuncia al presidente. Entonces, puedo creer que la palabra es desafortunada, pero puedo entender el sentido, porque efectivamente quizás si tú hablas de un país que no ha tenido golpes de Estado, como lo que nos pasó en Chile lamentablemente, y condenablemente también, por cierto, hablar de golpe de Estado tenemos una imagen mucho más fuerte en la cabeza y recientemente conmemorado también los 50 años. Pero sí creo que hubo una irresponsabilidad gigante por parte de la política de tratar de desestabilizar en ese caso al gobierno y finalmente yo creo que el presidente Piñera ahí tuvo también la altura de poder buscar estos otros acuerdos que finalmente terminaron desencadenando lo que estamos hablando ahora también, ¿eh? Y obviamente creo que también hay una diferencia bastante grande en lo que fue la delincuencia, el vandalismo que se aprovechó de las legítimas demandas, porque efectivamente creo que la marcha del 25 de octubre la tenemos todos en la cabeza y fue bastante pacífica. Separar lo que fueron las legítimas demandas, las marchas, las expresiones populares de lo que fue el vandalismo, la delincuencia y el destrozo finalmente de todo lo que estaba al frente. Ujú. Ahora, Jorge, efectivamente, bueno, a mí personalmente, esto ya es una opinión personal, me ha llamado bastante la atención respecto de cómo fue creciendo esta suerte de polémica, ¿no? Sin dejar en claro algunos contextos, porque, por ejemplo, esta entrevista la da Sebastián Piñera a Radio Mitre, y quien le hace la pregunta a Sebastián Piñera respecto y que finalmente sacó esta declaración, fue Eduardo Feynman. Eduardo Feynman es un comunicador que no digamos se caracteriza por su imparcialidad, al contrario, es un fanático declarado de las posiciones más ultraconservadoras y de hecho es uno de los portavoces actualmente de la campaña de Javier Milei en los medios de comunicación argentinos. Entonces, cuando Eduardo Feynman llega, que además siempre ha tenido esta teoría Eduardo Feynman, porque esta es una teoría de Eduardo Feynman, que efectivamente hubo un intento de golpe de Estado en nuestro país el 18 de octubre y eso lo ha planteado no solo durante la entrevista con Sebastián Piñera, sino que también en el pasado. Entonces, cuando Eduardo Feynman llega y le pregunta a Sebastián Piñera, le dice, Sebastián Piñera, usted fue víctima de un golpe de Estado, ¿cierto? Obviamente Sebastián Piñera va a decir, sí, porque no va a decir, no, lo que pasa se debió a mi incapacidad política, porque no tuve la suficiente capacidad de organizar el Estado en ese momento. No, va a ir por la línea que finalmente le garantice una, entre comillas, limpieza de su legado, porque efectivamente hubo muchas situaciones durante ese periodo en nuestro país que es imposible encapsularlas en un solo concepto, como puede ser un golpe de Estado. No es que la gente se haya organizado o haya recibido algún tipo de instrucción desde el exterior, como también es parte de la teoría de Feynman,
que supuestamente el estallido fue parte de una maquinación del chavismo venezolano y de Cuba, básicamente. Nosotros vimos lo que pasó y no fue eso lo que ocurrió. Hubo expresiones de violencia, pero son expresiones de violencia que algunas nunca se han aclarado, como por ejemplo lo que pasó con la quema de los metros, y otros que se entienden por efectivamente la irrupción del crimen organizado en las poblaciones, como los distintos saqueos que vimos en distintos lugares y también algunos infiltrados precisamente del crimen organizado en las marchas que incitaban estos actos de violencia. Entonces es bastante complejo y efectivamente puede haber una crítica, ¿no?, respecto del rol que tuvo en ese instante la oposición para conducir este proceso político, pero también tenemos que acordarnos que fue un periodo en el que se estaban violando los derechos humanos, ya sea bajo directa incidencia del gobierno central o del poder político, por así decirlo, pero de que los hubo. O sea, están registrados en distintos informes de organismos internacionales. Entonces, efectivamente también pasa que nuestro país no tiene ningún tipo de salida institucional cuando se produce algún tipo de crisis política como este tipo, porque por ejemplo en otras democracias, cuando por ejemplo un gobierno pierde el apoyo ciudadano que se puede expresar a través de una elección o a través de una crisis, se pone el cargo a disposición, se llaman a elecciones y no hay mayor problema al respecto. De hecho, a lo mejor, y hay quienes lo plantean así, muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en día se hubiesen ahorrado si luego de las 2 derrotas políticas que tuvo este gobierno, a lo mejor también hubiese puesto su cargo a disposición y haber llamado a nuevas elecciones. No es tan terrible en ese sentido de que haya una salida, por así decirlo, institucional a un gobierno. Algo Pero similar pasó en Ecuador hace poquito, de algo hecho. similar pasó en Ecuador. Pero acá se ha armado, Jorge, una tormenta a partir de, insisto, una teoría que es particular de un comunicador argentino que es ultra conocido en la región como Eduardo Feynman. Y a partir de eso comienza esta bola de nieve que ya va, por ejemplo, en lo que mencionaba Montserrat con las declaraciones de Sergio Mico. ¿Qué le parece a usted? Mira, a mí me parece muy positivo, Claudio, que tú hayas hecho la presentación de quienes son los principales protagonistas y difusores de esta idea que les fue planteada y que confirmó el presidente Piñera, el expresidente Piñera en esta entrevista. Yo creo que todo el mundo sabe que los partidos políticos chilenos, la clase política, para volver al término, no estuvo involucrada en octubre del 2019, sino que el octubre del 2019 fue creciendo y desarrollándose a través de aglomeraciones de distinto tipo y no estuvieron detrás de esos movimientos los partidos políticos de ningún signo. Los partidos políticos estaban fuera, incluidos los partidos de izquierda, que normalmente uno pensaría, bueno, eran los promotores. No, no eran los promotores. No estaban simplemente en este movimiento y es reconocido por todos que para los miembros o dirigentes de partidos políticos era muy complicado ir a la Plaza de la Dignidad sin que fueran funados. Entonces, hay que entender que este levantamiento popular que se ha denominado estallido, este levantamiento popular, fue un levantamiento popular que tuvo características fundamentalmente autónomas, como han tenido otro tipo de levantamientos en Chile o en países de América Latina. En Chile no es primera vez que ocurre. Este era de una potencia y de un vigor que lo hizo singular. Pero en Chile siempre ha habido este tipo de levantamientos que ha llegado, bueno, yo ya tengo la edad como para recordar el 2 de abril de 1957, yo era secretario general de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, gobierno de Ibáñez, 10 días en estado de emergencia, Santiago, con saqueos, 21 muertos oficiales. Eso fue el año 57 y el 46 en la Plaza Bulnes, cuando murió Ramón Parra, otro tanto. En fin, estos son hechos que ocurren cuando la caldera social simplemente estalla. Y así ocurrió y los partidos políticos asumieron el compromiso que se estableció en el acuerdo
en que el gobierno de Piñera hizo naturalmente una contribución, qué duda cabe, a buscar encauzar institucionalmente lo que estaba ocurriendo por la vía de convocar a una constituyente. Yo creo que fue un hecho importante y que fue una decisión importante de parte de los, particularmente de los sectores de derecha más tradicionales. No digo de Evópoli, que ciertamente uno esperaría que tuviera una postura mucho más amplia que los partidos UDI o Renovación Nacional, pero ellos también concurrieron a esta reposición de la Constitución, a este dejar caer la Constitución aprobada en el plebiscito brujo de 1980. Entonces, golpe de Estado, probablemente había gente que quería que se fuera el gobierno, eso no cabe duda que la había, porque lo decían, lo pintaban en las paredes. Bueno, hoy día lo dicen, uno va a las redes sociales y encuentra que hay bastante gente, no sé si son bots o no son bots, no creo que todos sean bots, que están diciendo que dé un paso al costado, que se vaya el presidente. Y nadie está sosteniendo que esté en curso un golpe de Estado. Entonces, a mí me parece una exageración, una interpretación completamente equivocada. Creo que lo que hubo fue un levantamiento popular que tuvo razones de carácter social y político, entre otras la ineptitud de las organizaciones políticas para conducir la situación chilena. Termino diciendo lo siguiente. Claudio apuntaba a un hecho que es bien importante para la institucionalidad política actual y del futuro. Los gobiernos necesitan tener flexibilidad para enfrentar las crisis, si es que quieren lograr un grado mínimo de estabilidad. Y esa flexibilidad la dan mucho más los gobiernos parlamentarios o semiparlamentarios que los presidenciales. En Europa, en Italia o en España, cuando se produce una crisis y el gobierno pierde la mayoría del Congreso o no la pierde, sino que quiere relegitimar su mandato, simplemente da un paso al costado, renuncia y llama a nuevas elecciones. Y eso genera entonces el colchón que va acolchonando, que va acomodando lo que es la situación de crisis. Aquí en Chile, con régimen presidencial, sin esa fórmula ecuatoriana que creo que se llama la muerte cruzada, sin esa fórmula, es un régimen muy duro, es mucha rigidez. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el presidente de la República no tiene un fusible, no hay un fusible. En los gobiernos semiparlamentarios o parlamentarios, el primer ministro es, en cierto sentido, es el que gobierna en lo fundamental. El presidente se reserva ciertas facultades, pero al mismo tiempo que gobierna es fusible. Y por lo tanto, cuando hay una crisis, hay una salida institucional. Sí, igual en este contexto de régimen presidencialista que tenemos, que hasta que no se cambie es lo que tenemos, yo creo que como aprendizaje también se debiera llegar a un consenso que la figura del presidente se debiera cuidar, ¿no? Resguardar, más allá de las legítimas diferencias políticas. Evidentemente hay situaciones que en donde eso tiene que pasar una instancia, como las acusaciones constitucionales, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que como elección a futuro, que la figura del presidente o presidenta también se tenga que respetar, ¿no? Yo creo que eso igual es necesario. Francesca, no sé si tienes algún comentario al cierre. No, coincidir con lo que mencionaba Claudio y Jorge. Efectivamente no tenemos mecanismos de control, ¿ah? En el sentido de que, claro, efectivamente los países europeos convocan elecciones y muchas veces incluso se reeligen, ¿ah? No necesariamente cambia de color, sino que para fortalecer incluso determinadas decisiones. Y aquí la única herramienta que tenemos y que tampoco funciona es, bueno, echamos al ministro no sé cuántito, echamos al otro ministro, y que efectivamente eso no tiene un colchón para poder
afiatar al gobierno o directamente cambiarlo si es que no está dando el ancho. Pero eso es una discusión bastante más larga porque tendríamos que efectivamente pasar a un régimen parlamentario. Así que es una discusión un poco más grande y que me hubiera gustado mucho que lo hubiéramos abordado en el proceso constitucional 1 y 2, porque también creo que no solamente ese es un problema, sino que también la hiperfragmentación del Congreso también creo que es un problema. Sí, bueno, iba a decir, ojalá tuviésemos un espacio para discutir respecto a nuestra Constitución, pero bueno, ya está, y ya se nos pasó, lo perdimos, ¿qué le vamos a hacer? Francesca, Jorge, como siempre, muchas gracias porque hayan estado con nosotros esta mañana y están más que invitados para una próxima ocasión. Que estén bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Francesca, chao, Claudio, Montserrat. Y Estén tenemos muy que hacer bien. igualmente, Jorge, y tenemos que hacer una pausa cuando son las 9:31. Me despido de ti, Monse, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana con un nuevo panel de conversación. Pero siga junto a nosotros porque queda todavía un bloque por delante acá en Radio Análisis. Va a estar con nosotros el profesor Claudio Nach, así que ya regresamos.